A continuación, se llevará a cabo la mesa de trabajo Los derechos humanos y la restauración de las relaciones en el contexto escolar. Esta mesa está integrada por el licenciado Edgar Martínez Novoa, director general de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de México; por el licenciado Ricardo Vilchis Orozco, visitador general de Supervisión Penitenciaria; la doctora en Derecho Patricia Olivia González Lozano, directora general de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la integra la doctora María de Lourdes Morales Reynosa, defensora de los derechos universales. De tal manera que le cedo el uso de la palabra al maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Muchas gracias. Quisiera únicamente hacer de su conocimiento que el señor maestro Edgar Martínez Novoa está con nosotros en representación del ingeniero Simón Iván Villar, secretario de Educación Pública del Estado de México. Y también quiero hacer mención que el maestro Ricardo Vilchis está en este evento en representación del maestro Baruch Delgado Carvajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y que la doctora María de Lourdes Morales Reynoso ostenta la representación del doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa de reflexión, y solo como una introducción muy breve, habré de comentar a ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que no existirá en el mundo paz, libertad o justicia hasta que no se materialice una cultura respetuosa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. La escuela, como institución socializadora del ser humano, es un laboratorio en el cual concurren alumnos que tienen distintas costumbres, distintas ideologías, distintas creencias, formas de vida, en la que de manera inevitable surgen conflictos, por lo que es necesario que la escuela inculque y fomente prácticas restaurativas a fin de crear una nueva microsociedad en la que se materialice una cultura respetuosa de la dignidad humana sostenida por valores como la igualdad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, la equidad, en fin, entre otros, para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes desde temprana edad aprendan a responsabilizarse de sus actos y que sean conscientes de los efectos que estos pueden provocar. Vamos a dar inicio a la participación de nuestros invitados. Es un honor para un servidor darle el uso de la palabra al maestro Ricardo Vilchis. Con el permiso del amable auditorio, me permito dar el agradecimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a la invitación que nos han hecho para participar en este foro. Es un honor compartir este espacio con el maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, con quien tuve el alto honor de trabajar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con las doctoras que nos acompañan, el maestro, y hacer llegar a todos ustedes el atento saludo del maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien por motivos de agenda no le fue posible acudir a este foro. En relación con los derechos humanos, es necesario recordar que el devenir de la humanidad se ha caracterizado por la lucha, el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Esta historia ha estado marcada generalmente también por su reiterada violación, que es producto del desconocimiento que generalmente las personas tenemos de estos rubros. Es por eso necesario también mencionar que los derechos fundamentales son inherentes a la persona
en razón de su pertenencia a la humanidad y se caracterizan principalmente por ser universales, innatos, inalienables, imprescriptibles y también dinámicos. Pero en el ejercicio de estos derechos, las personas no podemos soslayar que debemos ajustar nuestro actuar a 4 grandes deberes que se actualizan para todas las personas. En este rubro estamos hablando también de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos en el marco precisamente de la restauración de las relaciones en el ámbito escolar. Para todas las personas serán aplicables los primeros 3 deberes que habré de mencionar y el último exclusivamente y de manera enfática para los servidores públicos. Es decir, todos los mayores de edad les será aplicable el 4.º deber. El primero de ellos es no abusar de los propios derechos. El segundo, respetar derechos ajenos. El tercero, no alterar el justo orden público. Y el cuarto, que implica ya también la generación de responsabilidades, tanto para los actos como para las omisiones que lleven a cabo las personas, es precisamente cumplir con las obligaciones previstas en el orden jurídico establecido. En nuestro orden jurídico, los derechos humanos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales tanto de orden declarativo como convencional sobre la materia. Así, entre los derechos fundamentales que México, como Estado parte de tales instrumentos internacionales, y específicamente de índole convencional, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es necesario que todas las autoridades los conozcamos y los respetemos, al menos en lo que se refiere a los derechos de aquellos seres humanos menores de 18 años. Estos 3 derechos que habré de mencionar inciden en las relaciones que deben respetarse en el ámbito escolar. Antes de comentarlo, sí quiero mencionar que las personas en todo el mundo hasta los 18 años se les reconoce como niños, niñas, y se les debe brindar una protección especial que deriva de la natural condición de vulnerabilidad en la que generalmente se encuentra y que en ocasiones ésta se ve acentuada por las diversas particularidades que cada persona tiene en el mundo. El primero de ellos es el reconocimiento precisamente de la infancia, de que debe brindársele cuidados y asistencia especiales. El segundo es a la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades en la comunidad, y en tercera, a su preparación a una vida independiente en sociedad, que implica la educación en los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en particular a un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Es así que el Estado debe emprender acciones tendentes al respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes y sobre todo prevenir su vulneración. En el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos se establece la obligación a cargo de todos los estados de emprender acciones tendentes a la protección, al estudio, a la investigación de todas aquellas conductas que resulten en violaciones a derechos humanos. En este contexto es importante mencionar que acciones como las que se llevan a cabo en el ámbito escolar inciden directamente en el goce del derecho a la educación de los niños y que están armónicamente entrelazadas con el contenido del artículo 1 constitucional en tanto al derecho de igualdad y de igual forma con la obligación que tenemos todas las personas, pero principalmente los servidores públicos, de garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios que en este mismo texto se establecen y que son aquellos de universalidad, independencia, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta obligación de la cual derivan los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. De la Convención sobre los Derechos del Niño fluyen dos principios a partir de los cuales debe construirse la protección de los derechos de los niños a partir de esa restauración de las relaciones que deben darse en el ámbito escolar. Uno es el principio del interés superior del niño, que obliga a todas las autoridades y servidores públicos a que emprendan acciones tendentes a proteger de la manera más amplia a los niños, a las niñas, niños y adolescentes. De igual forma, está el principio de no discriminación. Y dije hace un momento que está en armonía con el artículo 1 constitucional, porque ahí se establecen derechos de igualdad, así como estos dos principios en consonancia con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por supuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto implica que en el ámbito escolar las tareas que se lleven a cabo entre docente y alumno, así como la vigilancia que el docente debe tener en cuanto a las relaciones que se lleven entre alumnos, deberán estar orientadas a que se cumplan los propósitos de la educación que debe brindar el Estado. El Estado, recordemos que es el responsable de el respeto a los derechos humanos, no solamente en el ámbito escolar, sino en todos los rubros que implica la actividad del Estado en cuanto tutela de derechos humanos. Si nosotros nos ubicamos en la concepción, el nacimiento, el desarrollo de toda persona, vamos a coincidir en que un ser humano no puede elegir el lugar en donde habrá de nacer, ni tampoco en la sociedad en la cual habrá de quedar inserto. Entonces, cuando un ser humano tiene una familia, se surte la responsabilidad compartida tanto de la autoridad como de la familia de brindarle los elementos para la construcción de su camino y que pueda cumplir el objetivo de las personas, que es la lucha permanente por su felicidad y que ésta sea compatible con la dignidad humana. Pero si una persona a lo largo de su vida pierde a su familia siendo menor de edad o nace fuera de algún seno familiar, el Estado debe contribuir al respeto y a la garantía de la satisfacción de cada una de sus necesidades más básicas. Si esto no es así, si el niño, como se encuentre fuera de una familia, deberá entrar el Estado a tutelar sus derechos, y entonces es en donde el niño probablemente irá a un albergue, y el albergue le deberá dotar de los satisfactorios necesarios para que pueda continuar con la construcción de su devenir. Si el Estado falla en algún punto, por ejemplo, si el niño escapa del albergue, va a las calles y comienza a ganarse la vida de alguna forma y descubre que una de esas formas es delinquiendo, entonces será sujeto de procedimientos de tipo penal, bueno, de reintegración social. Si esa conducta delictiva la comete ya siendo mayor de edad y entonces llega al ámbito penitenciario, el Estado nuevamente tendrá la posibilidad de subsanar su error que en su caso haya cometido y de reintegrar a la sociedad a una persona en mejores condiciones, y a esto se refiere el artículo 18 constitucional. Hago esta referencia porque
al momento en que una persona se encuentra en esta serie de etapas de la vida, al momento en que esté en una escuela, será responsabilidad, sí, de sus padres, pero también del Estado, la formación que se lleve a cabo, la cual deberá ser compatible con la dignidad humana. Todo acto, toda omisión que no esté acatando las disposiciones convencionales va a resultar necesariamente en una violación a derechos fundamentales. Y en ese sentido deberá el Estado subsanar sus errores y brindar en todo momento a la persona la posibilidad de que goce precisamente de una estancia digna en el ámbito escolar. Acciones como esta que ahora se emprende para brindar alguna difusión sobre los derechos que tenemos las personas a satisfacer nuestras necesidades y en este caso de los niños, niñas y adolescentes para vivir una estancia digna en el ámbito escolar, incidirán necesariamente en el respeto a los derechos fundamentales, lo cual es una tarea en la cual la sociedad civil organizada, en los 3 ámbitos de gobierno y en todo aquel espacio en donde se encuentra un niño, converja necesariamente en pro de las personas, en pro de los derechos humanos. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México estamos convencidos que a través de la conjunción de esfuerzos podemos en este momento sembrar hoy y para muchos mañanas y hacer un frente común en la finalidad de estos organismos y que es la lucha frontal contra la impunidad. Por su atención, muchas gracias. Expreso nuestra gratitud al maestro Ricardo Vilches Osorio, muchas gracias por su participación y por esa vinculación tan atenuada que ha hecho usted sobre el principio del interés superior del niño. Desde luego, lo que son las relaciones en el contexto escolar y su conexión con los derechos humanos. Es fundamental el que haya hecho usted esta conexión. Del maestro Edgar Martínez Noboa, a quien le voy a pedir si es tan gentil en regalarnos su participación. Muchas gracias, maestro. Es para mí un alto honor también compartir esta mesa, compartirla con usted, compartirla con mis compañeros. Y me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy y platicarles un poco de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación en torno al tema de la violencia escolar. Y déjenme en primer lugar transmitirles un saludo afectuoso y respetuoso de nuestro secretario, del ingeniero Simón Iván Villar Martínez, quien me hace el favor de nombrarme hoy su representante y bueno, yo con mucho gusto acudo a esta mesa. Quisiera empezar, si me lo permiten, un poco al revés de como lo iba a hacer y quisiera empezar con 2 reflexiones importantes que espero que ayuden a darle contexto a lo que hoy les quiero platicar. La primera de ellas, les comento a ustedes que hace 4 años ya casi, durante la campaña del doctor Erubiel Ávila, hubo un acercamiento con grupos de la sociedad civil que están trabajando el tema fundamentalmente de bullying y el señor gobernador genera algunos compromisos en torno al tema de violencia escolar. Iniciando la administración en septiembre de 2011, nos dan la oportunidad de hacer una propuesta en torno al tema. Y ha sido una experiencia muy rica por muchas cosas que me llevaría bastante más tiempo del que tengo contárselas el día de hoy, pero yo quisiera decirles que las peculiaridades que tiene este proyecto son diversas y hoy quisiera platicar las más importantes. La primera es que es un proyecto que hemos construido con los docentes del Estado de México, es un proyecto participativo y que ha venido evolucionando y que ha venido transformándose de acuerdo a cómo se han ido presentando las circunstancias. Y esto nos ha permitido descubrir cosas muy interesantes. Cuando nace el proyecto, originalmente el proyecto busca combatir el bullying y la violencia.
Y venturosamente en el camino hemos encontrado otros actores que nos han ayudado a replantear algunas de estas situaciones y hoy estamos hablando de un proyecto que busca construir escenarios de paz, espacios de paz. Me parece que este brinco, que parece sencillo, no lo es tanto, ni conceptual ni metodológicamente, pero, y bueno, ha habido un grupo de expertos también apoyándonos, pero me parece que ha sido un paso fundamental para llegar a donde estamos. No es sencillo, déjenme decirles a ustedes que en el Estado de México pues tenemos cerca de 5 millones de estudiantes en todos los subsistemas, desde educación inicial hasta educación superior, entonces sí es un número de gente importante. Si eso le sumamos a los padres de familia, a los docentes, pues es una población muy amplia y eso nos ha sido un reto muy grande porque hemos tenido que buscar la manera para ir tocando a cada uno de los componentes de la comunidad escolar y en ese proceso estamos. Y déjenme decirles a ustedes que uno de los principales logros que yo percibo al día de hoy de esta propuesta es que hemos logrado generar ya un consenso en torno a la creación de un plan de convivencia escolar, que le llamamos Plan de Convivencia Escolar Mexiquense, para cada una de las instituciones del Estado de México. Y es un proceso que está bien en formación. En la parte media superior hemos avanzado mucho en todo lo que son bachilleratos, CBTs, lo estamos empezando a trabajar con los CONALEPS, con los COBAEM y con los ECITEM. En la parte de educación básica también lo estamos empujando y estamos empezando a trabajar la parte de lo que es educación federalizada. Entonces, creo yo que es un proyecto que va creciendo y que, pues estoy seguro, empezará a rendir frutos. De repente los resultados no son de tan corto plazo, pero me parece que en el camino vamos dejando experiencias y vamos tocando a mucha gente que también se va convirtiendo en factor importante en este proyecto y en este cambio que estamos generando. La otra parte que les quería comentar a ustedes en este mismo sentido es, y tiene que ver, y quizá debió de haber sido para el cierre, pero yo creo que eso vale la pena irlo dejando sobre la mesa, una de las grandes lecciones aprendidas de este proyecto. Y creo que va muy bien a este auditorio porque tiene mucho que ver con los que trabajan, con los que trabajamos los métodos alternos de solución de conflictos y que a mí me parece que es donde tenemos que empezar a tocar y a tocarnos para que esto pueda funcionar. El otro día leí ahí un concepto que a mí me dejó marcado y que lo platico siempre, pero que me parece que tiene mucho que ver con esto, que es la paz desde abajo. Hay un escritor que dice que no podemos construir la paz si no empezamos a construir la paz en nosotros mismos, que la paz va desde dentro. Tenemos que construir desde nuestros corazones, desde nuestra persona, llevarla a nuestras familias, a nuestras comunidades, a donde trabajamos, a donde estudiamos y hacerla crecer a nuestro país y a otros espacios. Entonces, yo les puedo platicar a ustedes el día de hoy que esta es una de las grandes lecciones aprendidas que hemos logrado nosotros con el equipo, esta parte aquí hoy de mi equipo, y creo yo que esta es una de las primeras enseñanzas que nos estamos llevando. Quisiera entrar un poco más ya en tema, en lo que hoy nos reúne, platicarles un poco a ustedes qué estamos haciendo en torno a este tema. Les comento a ustedes que hace un par de años firmamos un convenio con el Poder Judicial. El año pasado logramos certificar a un primer grupo de 17 docentes. Tenemos 17 docentes ya certificados, vamos por un grupo adicional. Acabamos de formalizar un convenio con los centros de mediación del Poder Judicial para impartir un taller en métodos alternativos de solución de conflictos y estaremos trabajando con cerca de 180 docentes. Estamos trabajando también un proyecto que tiene que ver con mediación escolar y comunitaria. Estamos trabajando con padres de familia, con estudiantes, hemos desarrollado algunos proyectos pilotos ya con estudiantes, hemos trabajado con niños de primaria, de quinto, sexto de primaria, que en este momento ya realizan ejercicios de mediación. Y ha sido un proyecto muy interesante, hemos ido detonando y descubriendo liderazgos muy importantes que seguramente nos van a ayudar a transitar para poder hacer más amplio el ejercicio. Hago un paréntesis aquí para comentarles que una de las herramientas que tiene el plan de convivencia escolar es la construcción de comités de convivencia escolar, en las cuales participan los padres de familia, los estudiantes, los docentes y los directivos de la escuela. Y a través de ella también vamos a estar desarrollando ya todas estas alternativas para que podamos, a través de esta posibilidad,
poder trabajar la transformación pacífica de conflictos. El tema de la justicia restaurativa nos parece que es un tema muy interesante. Estamos comenzando a trabajar un proyecto muy importante que abarque también, como lo plantea esta posibilidad, el trabajar ya con las comunidades escolares, con las comunidades educativas, y me parece que lo estamos logrando de una manera importante. Hemos desarrollado un proyecto que se llaman Asambleas por la Paz, y estamos trabajando con una asociación que se llama Proyecto Paz, y estamos buscando, junto con esto que les comento, más otras alternativas que tenemos. Aquí también hago un pequeño paréntesis y pongo a sus órdenes este manual que desarrollamos nosotros, que es un manual para docentes, que maneja también la transformación de conflictos. Está en la página de Gobierno del Estado, entran ustedes al link del programa de valores, ahí ya lo pueden descargar. Este es para docentes, estamos trabajando uno ya para estudiantes, tanto de educación inicial como de bachillerato, y hemos trabajado también un manual para familias, estamos trabajando una red familiar, en un momento más les voy a comentar. Pero bueno, volviendo al Proyecto Paz, me parece que a través de las asambleas escolares podemos ir detonando, por un lado, la resolución, lo que comentábamos, esta resolución pacífica de conflictos. Podemos ir desarrollando liderazgos importantes, y ya lo estamos haciendo con jóvenes de primaria alta y de secundaria, y vamos a seguir haciendo crecer el modelo. Estamos involucrando también obviamente a los docentes y a los padres de familia. Trabajamos con una asociación civil que se llama Proyecto Paz, que también está compartiendo todos estos ejercicios con nosotros, y la idea es este modelo de asambleas, hacerlo crecer lo más posible para, junto con el trabajo de mediación, poder llevar, reitero yo, herramientas que le permitan a los docentes, a los jóvenes y a los padres de familia tener métodos eficientes para la solución de los conflictos. Las asambleas, bueno, pues también nos permiten debatir sobre otros temas de actualidad. Ahí los jóvenes también trabajan temas de actualidad, lecturas, algunos otros componentes que ellos también desean incorporar en el trabajo que hacen en estos equipos y en estos grupos. Y bueno, creo yo, reitero, que los trabajos, los ejercicios que hemos hecho hasta el día de hoy han sido venturosos, y reitero, es una herramienta que estaremos haciendo crecer en los siguientes meses y que queremos dejarla muy fortalecida en los próximos 2 años. Quisiera regresar un poquito también, para no excederme en el tiempo, a platicarles brevemente del programa de valores. El programa de valores funciona con 5 redes, a través de 5 redes, una red interinstitucional donde participan 2 instancias del Estado de México, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial a través de los centros de mediación, el DIF estatal, en fin, participa también el Instituto de la Prevención de las Adicciones. Traemos ahí a varios actores importantes que tienen trabajo también con los jóvenes y con los niños del Estado de México. Tenemos una red académica de investigación, hemos desarrollado un proyecto de posgrado en Educación para la Paz y la Convivencia Escolar. Estamos por graduar en diciembre el primer grupo de egresados de maestría, y el siguiente año egresaremos a los primeros egresados de doctorado. Vamos a abrir una segunda promoción, seguramente ahora con otros actores, pero queremos seguir desarrollando el tema, seguir trabajando el tema en la academia. Tenemos un grupo de cerca de 60 docentes que están trabajando sus temas de tesis relacionados con investigación, acción, es decir, proyectos aplicados a las aulas, que creo yo que esto nos va a dar un plus muy importante. Hemos desarrollado también a través de esta red académica y de investigación el proyecto de un observatorio para la convivencia escolar, donde participan académicos, participan docentes, participan ONGs, y están participando algunas instituciones de educación superior. Lo vamos a fortalecer mucho, queremos darle más vida a los actores, estamos comenzando a desarrollar a través de ese observatorio un indicador de la convivencia escolar, lo está desarrollando el Colegio Mexiquense, y bueno, vamos a sacar seguramente a principios del próximo año un segundo resultado de lo que arroja este indicador de la convivencia escolar. Las otras 3 redes tienen que ver con la comunidad escolar. Tenemos una red de docentes, una red de estudiantes y esa red familiar.
Trabajamos fundamentalmente con ellos programas de prevención a través de la formación de multiplicadores. Nosotros a través de estos manuales, como el que les acabo de mostrar, estamos trabajando con redes de multiplicadores para poder llegar a toda la población del Estado de México. El programa tiene dos ejes. Uno tiene que ver, el programa de convivencia escolar tiene dos ejes. Uno tiene que ver con la atención inmediata del problema de violencia escolar, y desde el año 2012 tenemos una red telefónica de atención, una línea 01800 que nos permite recibir y atender casos de violencia escolar, y la página web que también la ponemos a su disposición en el portal del Gobierno del Estado, en el apartado de la Secretaría de Educación. Ahí tenemos un portal sobre convivencia escolar. Hemos realizado un número importante ya de talleres. Por ejemplo, en el caso de padres de familia, hemos tocado ya más de 15,000 padres de familia en un programa que tenemos de círculos de lectura, a través de los cuales trabajamos con ellos competencias parentales para que puedan ellos tener más habilidades en el trato con sus hijos y en la convivencia familiar. Creo yo que se ha hecho un gran esfuerzo. Reitero, aún nos falta mucho por lograr, pero bueno, pues estamos trabajando muy fuerte. Tenemos un gran apoyo del gobernador y creo yo que este trabajo ha brindado frutos, ¿no? El otro día me comentaba y me decía, bueno, tenemos muy bien detectados los casos que nos han llegado a través de la red donde hay casos de violencia escolar, pero también seguramente hay un número muy importante de casos donde se ha evitado la violencia gracias a estas herramientas, estos instrumentos y estos ejercicios. Yo finalmente me quisiera poner a sus órdenes, y en cualquier otra cosa que pueda atenderles y servirles será un gran placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Martínez Novoa. Vamos a dar paso ahora a la participación de la doctora María de Lourdes Morales Reynoso. Queda usted, doctora, en uso de la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, maestro. Primero, quiero agradecer a la Escuela Judicial la oportunidad de poder estar aquí de nuevo, viendo tantas caras conocidas de compañeros y de alumnos que tuve la fortuna de tener en estas aulas. Y por eso me congratulo, bueno, no de que haya podido venir el rector, pero sí de que haya decidido que yo viniese en su lugar, y les mando también un caluroso saludo de su parte, que desafortunadamente por motivos de agenda no los pudo acompañar. Pero bueno, para mí esa fue una circunstancia afortunada y creo que es algo que quisiera compartir con ustedes. Para no abusar mucho del tiempo, porque es un tema muy interesante, primero sí quisiera aclarar, aunque ya lo ha hecho el maestro Marco Antonio Morales, que no soy defensora de los derechos universales, porque ya con ser defensor de los derechos universitarios, la verdad ya tiene uno bastante. Entonces es nada más de los universitarios, finalmente. Y la otra cuestión es, para hablar muy breve de esta situación, es que quisiera empezar recordando algo que decía Hannah Arendt, que es una de las filósofas que su obra ha impactado más en las cuestiones que yo a veces trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver con poder y autoridad, como aquella que permite validar algún tipo de interpretación. Ella se queja en su época de que la autoridad se había esfumado del mundo moderno, y uno de sus principales ejemplos era el aula. Siempre decía que en las aulas la autoridad se había esfumado, y que eso había generado muchos problemas. Y en algún momento fue muy criticada por esta circunstancia, porque se pensaba que quería que volviera la época en que llegaban los papás y lo primero que le decían al maestro cuando dejaban al niño en la escuela era: péguele, maestro, ¿no? Si no quiere aprender, péguele, y péguele fuerte, ¿no? Para que aprenda, que es exactamente lo que los programas del maestro Edgar Martínez pues están tratando de evitar, y que pues ojalá, es una lástima que las gentes que ellos están formando en la primaria, secundaria y todavía no hayan llegado a la universidad y nos toquen a nosotros, porque en este momento sí vemos la necesidad de que esta cultura pues se vaya imponiendo, que se vaya difundiendo siempre desde un principio, ¿no? Bueno, pues retomando un poquito la idea de Arendt, lo que ella decía es, que no es que se extrañara el maestro castigador, o sea, sino el maestro que podía imponer su autoridad sin la fuerza, porque precisamente era lo que ella decía que era la diferencia entre la autoridad y el poder. Y siempre ponía de ejemplo cómo se integraba el Senado y el pueblo romano. Todos conocemos el símbolo del Senado y el pueblo romano, que es el especur, que dice que es el Senado y el pueblo romano juntos van a emitir una sentencia, que es un acrónimo de Senatus Populusque Romanos. Y entonces ahí lo que se decía es, quien va a imponer la ley va a ser
tanto el Senado como el pueblo, que era el Senado y los cónsules. Y los cónsules eran los que tenían el control del ejército en determinado momento, y por eso ellos podían imponer esa ley por la fuerza. Pero los senadores eran los que tenían la autoridad, o sea, ellos no podían imponerla por la fuerza física, ¿no?, sino por la fuerza de sus convicciones, por la fuerza de sus argumentos, por la fuerza de la manera en que ellos podían convocar a otros, ¿no? Y yo creo que ese es el tipo de autoridad en el aula que nosotros en determinado momento pudiéramos llegar a reivindicar, pero no la autoridad que en determinado momento podía ser protagónica y podía imponer castigos. Y creo que cambiar esa concepción es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que los maestros tenían miedo de sancionar también. Y eso también fue una circunstancia que generó muchos problemas, y es lo que precisamente narraba ella, en que entonces empezaron a surgir cuestiones o a hacerse más evidentes, porque siempre han existido, como el bullying. Entonces los compañeros molestaban a otro y el maestro no se atrevía a sancionar a los alumnos, ¿no? O el maestro no se atrevía a restaurar la tranquilidad o la autoridad en el aula, porque solo sabía hacerlo por medio de la fuerza. Y como ya no podía usar la fuerza, porque tenía que respetar los derechos de los alumnos, y luego estos se enteran que tienen derechos humanos, pues con mayor razón dificulta ese tipo de labor, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo aquí en el aula muchas personas tienen participación o tienen un papel, ¿no? Entonces, el docente, por un lado, tiene un papel cuando las relaciones en el aula se lastiman. También los alumnos y los compañeros, los alumnos como compañeros, y también las familias que en determinado momento intervienen. Si antes intervenían para decir, pégale más fuerte a mi hijo maestro, pues ahora es por qué regañó a mi hijo, ¿no? O por qué le puso esta calificación tan baja en su trabajo. Esto le puede causar problemas de autoestima, lo puede lesionar, se puede traumar. Entonces, pues es un poco a veces difícil, ¿no?, encontrar un balance entre cómo yo voy a sancionar, cuándo voy a, evaluar algo en su justa medida para que el alumno también sepa en qué lugar está parado y cómo puede él trabajar, y otra cosa es cuando yo lo hago para lastimarlo, ¿no? O sea, también seguimos viendo maestros que le ponen orejas de burro a los niños o que los lastiman en su dignidad o en la forma en que ellos los corrigen, y por supuesto que eso no se puede tolerar de ninguna manera, ¿no? Y por eso yo celebro que estén haciendo todo esto en la Secretaría de Educación, porque es exactamente lo que se necesita, ¿no? Nosotros lo vemos en otros ámbitos. Que siempre que hablamos de relaciones escolares pensamos en niños. Nosotros también tenemos niños, porque así son considerados los estudiantes del nivel medio superior, que todavía no han cumplido los 18 años. Pero la gran mayoría de nuestros estudiantes son adultos, y a veces son los que más problemas nos dan, los de nivel medio superior o los de posgrado. Entonces tenemos estudiantes que sus edades en ese nivel van más o menos desde los 18 años y puede ser hasta los 60, 65, 70, ¿no? Entonces conviven personas de muy distinta edad y muy distintas formaciones, y eso crea una dinámica de relaciones muy diferente. O sea, casi siempre pensamos que el docente es el que está desprotegido frente al alumno, pero nosotros tenemos situaciones en las que las relaciones de poder se invierten, porque a veces los alumnos, por su misma condición, tienen mucho más poder que el docente. Y no nada más porque a lo mejor son secretarios o a lo mejor son abogados muy reconocidos que están haciendo el doctorado, o a lo mejor pues son los que fueron docentes del propio docente, ¿no? O sea, que uno le toca darle clase a sus maestros de repente en el posgrado, y entonces ahí también se tergiversan las relaciones, sino que da pie a que pueda haber un campo muy rico para poder experimentar con conceptos como que es el de la justicia restaurativa, porque sí vamos a llegar a esa parte. Yo estoy segura de que a lo largo de este foro pues les han dado a ustedes muchísimos conceptos sobre lo que debe de ser la justicia, ¿no? Y a veces uno pues sí puede tener, no problemas, pero sí dificultades para decidir, bueno, si con trabajos teníamos problema con lo que era la justicia conmutativa y distributiva, que era lo que yo veía aquí, que tenemos una imagen de la justicia, ¿no? Y hace un momentito pues estaba un poco así, ¿no? Y pues bueno, pues normalmente esto nos parece a nosotros que no es algo adecuado, porque se supone que los platillos de la justicia tienen que estar al mismo nivel, porque se supone que la justicia lo que busca es la igualdad, y seguramente sí y que creo que hay algunos aquí presentes de personas que han tenido la fortuna de que sean mis alumnos, esto siempre lo platicábamos en clase, porque es cómo se van rompiendo los paradigmas, ¿no? De que la justicia que iguala se necesita tanto como la justicia que distingue, y la justicia que iguala es la que está basada en la ley. Bueno, aquí la representación a lo mejor es un poco liberal, porque está parada encima de ella, pero se suponía que tendría la justicia el libro en la mano y tendría los ojos vendados. ¿Por qué? Porque la ley no distingue.
Y no debe de distinguir porque la ley es igual para todos. Y esa es la justicia que iguala y por eso estarían los platillos así. Pero de repente veríamos algunas representaciones de la justicia donde tendría la espada y tendría los ojos abiertos y los platillos estarían así, chuequitos como estaban hace rato. ¿Por qué? Porque esa es la justicia que distingue, la que tiene que tratar diferente a los diferentes. Y para que yo pueda separar a los iguales de los iguales y a los diferentes de los diferentes, pues tengo que tener los ojos abiertos. No puedo tener los ojos cerrados. Si los tengo cerrados con la espada, pues puedo hacer algunas barbaridades, ¿no? Entonces, aquí la idea de todos estos conceptos de justicia, de que yo tenga una idea de justicia conmutativa, de justicia distributiva, justicia alternativa, justicia rehabilitadora y ahora justicia restaurativa, pues eso significa que son muchos aspectos de una misma idea de justicia, ¿no? Y yo creo que la justicia restaurativa es especial, porque ha logrado amalgamar a muchas otras formas de justicia. Entonces, se supone que en la justicia restaurativa originalmente estaba destinada a las víctimas, o sea, es para que yo pueda, en la medida de lo posible, volver la situación que se ha dañado a su estado original. Entonces, esa es la primera intención de la justicia restaurativa y los primeros textos que están, que se surgen sobre justicia restaurativa están orientados hacia eso. Pero después empieza uno a dar cuenta de que para que eso sea una realidad, yo no puedo dejar de lado a aquella persona que es la ofensora. Por ejemplo, no sé si es en materia penal, pues sería aquel que ha cometido el delito, ¿no? En las relaciones escolares, pues será el que ha ofendido, será el que ha lastimado a otro en su dignidad, porque a lo mejor le ha llamado frente al grupo de maneras que lastiman su dignidad, a lo mejor ha hecho alguna referencia a sus preferencias sexuales o a su capacidad intelectual o incluso al género, porque todavía se encuentra en esas circunstancias, o si tiene alguna identidad indígena definida, también se puede lastimar a una persona haciendo escarnio o burla de ello, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que tenemos es que para poder resolver esa situación, no basta nada más con que la persona reciba una disculpa a veces, sino es la manera en la cual se va a tratar al infractor, ¿no? Bueno, que en este caso sería una cuestión disciplinaria, pero vamos a llamarle de la misma manera para no tener problema. Y entonces, cómo yo lo trate a él va a impactar en la forma en que esta persona pueda restablecer su dignidad. A veces una sanción o un castigo que lastima todas las relaciones en el aula pueden ser mucho más dañinas que el que la situación se haya quedado como estaba y los propios actores lo pudieran hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que no se acusa a una persona dentro del aula porque se rompen todas las relaciones en el grupo? Cuando se llega y se pregunta, ¿quién cometió tal sanción o quién hizo esto? Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque eso rompe la armonía que pudiera haber en el grupo. Ni siquiera es complicidad, es que no existen mecanismos para que esa persona se pueda reinsertar, pueda aceptar su falta, restituirle a la persona su dignidad, al menos en esos casos, a veces no es una cuestión de restitución física, y a la vez él pueda seguir formando parte del grupo. Y para eso pues tiene que ver todas estas técnicas donde uno otorga perdón, donde uno tiene que también saber aceptar el perdón que le da el otro. A veces las víctimas no sabemos ser víctimas, ¿no? Perdón por decirlo de esa manera tan burda, pero creo que todos tenemos un papel dentro de este esquema de justicia. Y en el aula nosotros lo vemos reflejado con cuestiones que pueden parecer sencillas, pero que a la larga tocan la vida de las personas, ¿no? O sea, el hecho de que se burlen de alguien, el hecho de que alguien, sea sujeto de escarnio, o incluso de que un docente también pueda verse afectado por una relación de poder que se está estableciendo de manera indebida por un alumno y cosas mucho peores, ¿no? Como a lo mejor que un docente lastime a un alumno con la intención de lastimar a otro docente, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cosas se dan en esas relaciones. Si yo dirijo una tesis y le toca de revisor a alguien que no me cae bien o que piensa que estoy equivocado, a veces el que paga el pato es el alumno y no el docente. O sea, yo no me atrevo a decirte, yo no estoy de acuerdo con tus opiniones y vamos a discutirlas, sino que yo me vengo en el alumno para demostrar que esa otra persona está equivocada. Y todo ese tipo de cosas no se pueden simplemente castigar, o sea, implican toda una serie de pasos y de técnicas que nos permitan a todos convivir y nos permitan a todos, pues ahora sí que restaurar, como dice el nombre del tema de justicia restaurativa, de la mejor manera posible esas relaciones que se habían lastimado. Pues yo creo que el hecho de que se privilegie el diálogo de todos los actores, pues es lo primero que nosotros tendríamos que considerar para la justicia restaurativa en las relaciones escolares. Y esto es más fácil, parece paradójico, porque son más difíciles los problemas en cierta medida, por esta inversión de papeles. Es más fácil también aplicar esta cuestión porque es más sencillo lograr ya en este nivel un plano de igualdad.
O sea, difícilmente uno va a poder discutir en términos iguales con un niño. Para poder discutir en términos de igualdad, tenemos que considerarlo no desigual en el sentido negativo, sino tomar en cuenta todas las situaciones en las que nosotros los debemos de proteger. Por eso necesitan una doble protección de absolutamente todos por su propia condición de infantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que permitir que participe, que también construya, pero no va a ser lo mismo la construcción o el papel que tiene un niño al que tiene un adulto, ¿no? A lo mejor si es un adulto de 60 años y sea hombre o mujer, tuvo alguna conducta discriminatoria o misógina dentro del aula, pues también tiene que ver con una perspectiva cultural diferente, ¿no? Y esa es otra situación que nosotros tenemos en las relaciones escolares en el nivel superior, que generalmente en la escuela los niños, por ejemplo, o los agentes pasivos, por así decirlo entre comillas, porque esos términos creo que no son adecuados para justicia restaurativa, también pueden ser activos, tienen más o menos la misma edad. En nuestro caso no, o sea, nosotros podemos tener conviviendo personas que tienen 20 años con personas que tienen 40 años y entonces no nada más tenemos que tomar en cuenta a la persona, sino a todo el bagaje cultural que trae detrás. O sea, nosotros tenemos que conciliar muchas veces en este esquema de justicia restaurativa la visión de una persona que se crió a lo mejor en la idea de una escuela en la que era más represora, memorista, etcétera, y solo había una verdad, ¿no? Por ejemplo, en derecho, que nos decían que existe una verdad y esa única verdad es la que el juez tiene que decir. Y si el juez se separa de esa verdad, que es lo que dice la ley, pues entonces está fallando, ¿no? O lo puedo yo acusar de algún delito de prevaricación. Y otras generaciones, ¿no? Que dicen lo que la ley dice no debemos tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, la idea de derecho socialista que todos nos habían platicado, por ejemplo, ¿por qué? Porque es un instrumento represor del Estado, ¿no? Entonces puede haber otra perspectiva de ese tipo. Y luego otros que tratan de buscar una cuestión media, ¿no? Y decir, bueno, hay más de una interpretación que puede ser correcta del derecho. Entonces, imagínense a todas estas personas conviviendo, teniendo un problema en sus relaciones laborales y tratando de restaurarlas. Eso puede ser algo muy positivo, pero también muy negativo. Entonces, aquí lo importante es pues que aquellos que en determinado momento podemos llegar a tener pues la fortuna, yo creo, de intervenir en todos estos procesos para restaurar el equilibrio dentro del aula, pues es muy enriquecedor. Es una fortuna porque nosotros podemos facilitar la convivencia de múltiples identidades personales e incluso escolares que enriquecen, yo creo, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero pues siempre es complicado, ¿no? Y bueno, es un poquito de lo que yo quería compartir con ustedes y terminar con las reflexiones que había realizado con Hannah Arendt, porque lo que ella decía es que todos tenían un papel que jugar dentro del aula y que si el maestro no jugaba su papel se rompían las relaciones y los alumnos no jugaban su papel también, pero después venía la pregunta al final, ¿qué papel debe de jugar el alumno? ¿Qué papel debe de jugar el maestro, ¿no? Entonces, a veces el estar redefiniendo estos roles y reconstruyéndonos a nosotros mismos es lo que hace más difícil la convivencia, pero también más fácil, porque a través de este tipo de herramientas nosotros podemos lograr lo que no esperábamos, porque no existe nada escrito sobre qué podemos esperar de este tipo de justicia, somos todos pioneros en ella, en las diversas trincheras en las que podamos estar, pero sí tener la esperanza de que esto pueda redundar en una convivencia más sana y una convivencia armónica entre la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a la última intervención de esta mesa de reflexión, que es la participación de la doctora Patricia Olivia González Lozano, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estarnos acompañando en este importante foro y trascendente porque es el primer foro nacional sobre el tema de justicia restaurativa. Agradezco mucho a mis compañeros con los que me antecedieron y con los que estoy compartiendo este espacio. A mí me gustaría que iniciáramos haciéndonos un planteamiento de para qué la justicia restaurativa en la escuela. ¿Cuál es la importancia que tendría o tiene la justicia restaurativa o la implementación de procedimientos restaurativos, que son dos situaciones un tanto diferentes, hablar de justicia restaurativa y de la implementación de procedimientos restaurativos al interior de la escuela?
Y entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, también simultáneamente nos lleva a la respuesta, o podríamos responder, que la escuela no es cualquier ámbito, la escuela no es cualquier lugar, la escuela es un centro que de manera automática o de manera genera otros espacios que están impactando. En la escuela, lo que sucede al interior de la escuela impacta a la familia, impacta a la comunidad y impacta a la propia escuela. Entonces, al generar nosotros al interior de la institución escuela, lo que denominamos procedimientos restaurativos, lo que estamos haciendo es hacer una construcción y una estructura que está favoreciendo a otras instituciones socializadoras como son la familia y la sociedad. Estamos participando en este tipo de situaciones. Los procesos restaurativos, como le llamamos, tienen muchas ventajas que, como se han mencionado acá, tienen que ver con una participación democrática de los actores o los diferentes actores que están participando en los diferentes centros. En la propia aula, al generar o al desarrollar procedimientos restaurativos, lo que estamos haciendo es involucrar a todos los actores, esto es, alumnos y profesores, a tomar decisiones, a responsabilizarse de los acuerdos y de las decisiones que vienen tomando, y por ende también lo que estamos haciendo es permitirle a esa comunidad que vaya avanzando y vaya desarrollando lo que podríamos llamar una cultura en torno a los procesos restaurativos o a la solución de ciertos conflictos o a la gestión de futuros o a la prevención incluso de violencia, a la prevención de delitos, a la prevención de todo este tipo de situaciones y a la sana convivencia, a una convivencia armónica que también lo que nos va a permitir o lo que permite o lo que va a desarrollar es que esto impacte en cadena a otros sectores. Entonces, el papel que juega el profesor al interior del aula es un papel fundamental, porque el profesor no solamente enseña contenidos temáticos, contenidos de materias, sino el profesor también enseña convivencia, enseña valores, enseña respeto. Y eso, ¿dónde lo enseña? En el aula. ¿Y cómo lo enseña? Lo enseña con su comportamiento, lo enseña con la manera con la que actúa, con la manera en la que interactúa con todos los miembros y todas las personas que están al interior de su aula. Cuando un maestro maneja los procesos restaurativos como una metodología, una forma de convivencia al interior del aula, no tendríamos que estar dando una clase específica de convivencia, ni una situación específica de valores, porque lo que estamos haciendo es trabajando toda esta temática permanentemente con los estudiantes. Si nosotros trabajamos los procesos restaurativos en el aula, también estamos trabajando los procesos restaurativos con los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia están involucrados en toda la conflictiva que se da al interior de la escuela. Y entonces, al estar participando, al hacerlos partícipes de la problemática o de la conflictiva que viven sus hijos y que viven los estudiantes, de igual manera los padres se involucran y quedan o están participando en procesos restaurativos. Y finalmente también esto impacta a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que iniciamos un proyecto en la Ciudad de México a través de varias instituciones, un proyecto interinstitucional donde participa PGR a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Atención Ciudadana, donde participa también la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde participa la Secretaría de Educación Pública a través de lo que se llama o se denomina escuelas de tiempo completo, y donde participa también el INACIPE.
y el Instituto de Ciencias Penales en la parte de investigación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito de este proyecto que sigue funcionando? Ahora yo ya no estoy tan intensivamente trabajando en él, pero sigue funcionando. Es prevenir la violencia, prevenir el delito y hacer un tratamiento a todas aquellas personas consideradas víctimas de diferentes situaciones. Y entonces para este modelo, que es un modelo donde se quiere emplear el tiempo completo de las escuelas, que no se piense que el tiempo completo es tiempo extra de entretenimiento para tener a los estudiantes en la escuela, sino que sea un tiempo que sea apoyado y trabajado con ciertos lineamientos. En las escuelas de tiempo completo, en algunas se empezó a trabajar un experimento con otra característica, que tendrían que ser escuelas donde eran polígonos identificados de alta inseguridad, de alto grado de violencia, identificados como problemáticos socialmente. Entonces se empezó a trabajar y fundamentalmente se empezó trabajando en Tepito, la Ciudad de México. Y en Tepito nos encontramos con que aplicar la justicia restaurativa había sido un elemento detonador de mejora en las relaciones, tanto en la propia comunidad de la escuela, como en las relaciones padres-hijos, madres-hijos, aunque nos encontramos con que en Tepito no necesariamente las familias están compuestas con papás, mamás, hijos, ni mamás con hijos, ni papás con hijos, sino en muchos de los casos son las abuelas o algunos tíos los que se encargan de la educación o de sacar adelante a los hijos por diferentes razones. El grado de violencia que se presenta ahí hace que hay un altísimo porcentaje de personas que se encuentran en las cárceles, el grado de violencia, muchos padres muertos, desaparecidos, y entonces los menores, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años o 16 años que están en la etapa de la educación secundaria. Empezamos a trabajar con ellos y nos dimos cuenta que en la práctica, trabajar con estas personas, con estos menores, y trabajar con estos maestros, con estos docentes, y trabajar en esos ámbitos, no solo nos permitía incursionar en otras esferas de la sociedad. Fuimos más allá. Estar en la escuela, la escuela era el centro, digamos, que detonaba la atención y el trabajo de procesos restaurativos a toda la comunidad y a las familias, no se quedaba en la escuela. Y es interesante ver de qué manera, poco a poco, personas del mismo barrio, personas del mismo lugar, se van acercando a la escuela a solicitar servicios que ellos no saben muy bien cómo se denominan, porque en algunos casos eran servicios de mediación y en otros de justicia restaurativa, a fin de gestionar sus conflictos, pero fundamentalmente entre ellos y los adolescentes o las adolescentes, entre los jóvenes, o a veces los y las adolescentes con los padres de familia. ¿Y cómo estaba constituido el modelo? ¿En qué consistía el modelo? El modelo era muy sencillo, o sea, ¿por qué esperarnos a que esos jóvenes que están en situación de riesgo, de alta vulnerabilidad, esperarnos a que viviendo en un ambiente que propicia que fácilmente son presas fáciles, están sujetos a enganchadores, sujetos a personas que están buscando la oportunidad de acercarse a ellos? ¿Por qué esperarnos? ¿Y por qué no empezar a trabajar con esos jóvenes y de alguna manera, decían los compañeros, ganarle al crimen organizado? Ganarle a las personas que llegan tras los jóvenes y ir nosotros primero tras ellos. ¿Para qué? Para nosotros también atraparlos, y atraparlos con qué, con otras ideas, atraparlos con otras actividades, con otros incentivos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la escuela. Entonces empezamos en la escuela. ¿Y cómo empezamos? Creando actividades y creando acciones que sean de gran interés para los jóvenes. Hay muchas cuestiones que tienen mucho interés ellos, pero bajo un esquema
que es un esquema muy sencillo, aparentemente, pero muy complejo, incluso para sus propios maestros y para sus propios padres, que es mirarlos. Entonces, algo que podemos rescatar, que es muy importante de la justicia restaurativa, es que las personas se sientan miradas, las personas se sientan tomadas en cuenta, las personas se sientan escuchadas, se sientan oídas, su opinión cuenta. Entonces, en los procesos restaurativos, algo que es muy importante es tomar en cuenta al otro y que juntos, no tú, yo, no yo en lo individual, podamos hacer una construcción de hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr y cómo lo queremos alcanzar. O juntos, cómo podemos resolver o cómo podemos componer una situación que se creó un conflicto. Y partir del hecho de que en todo podemos participar. Hace un momento me preguntaba alguien, oye, ¿es posible un encuentro restaurativo entre un violador y su ofensor? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea, ¿por qué? Porque los procesos restaurativos van más allá de lo imaginable. Los seres humanos tenemos tal flexibilidad y tal composición que somos capaces de desarrollar y de crear condiciones que son muy interesantes, pero que son a partir de nuestro propio compromiso en nuestros propios procesos, en nuestros propios procesos que tienen que ver con el proceso personal y que tiene que ver con un proceso de diálogo y de convivencia. Y entonces en ocasiones, como estamos acostumbrados de que alguien externo venga y nos resuelva o nos diga cómo resolver las cuestiones, entonces también es muy fácil no comprometernos o no asumir las responsabilidades de lo que hacemos cuando dependemos de las decisiones y de la voluntad de los demás. En la medida que nosotros nos responsabilizamos, tenemos en nuestras manos nuestra propia responsabilidad, nuestra propia vida, nuestras propias decisiones y somos responsables de lo que hacemos. En esa medida, obviamente respondemos con mayor congruencia a las acciones y a las cuestiones que llevamos a cabo. En ese sentido, pues la justicia restaurativa o los procesos restaurativos son de alto impacto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando no a nivel superficial con las personas, estamos trabajando a un nivel de compromiso y de conciencia que lleva a la práctica de valores y a la práctica de los derechos humanos, a la práctica de la equidad de género, a la práctica del desarrollo de la autoestima, a la práctica de la solución de conflictos por la vía pacífica. Vamos trabajando simultáneamente en varias directrices, en varios ángulos que nos permiten los procesos restaurativos irnos responsabilizando y aparte de responsabilizando, poner en práctica de manera anidada, de manera conjunta, una serie de propuestas y de propósitos que en ocasiones, desgraciadamente, las vamos impulsando de manera aislada o de manera fragmentada. Entonces, los procesos restaurativos sí nos van a permitir o sí nos permiten el poder integrar toda una serie de intenciones que tienen que ver con una mejor convivencia, con una mejora de convivencia, pero no solo en un centro, en un núcleo, sino que irradian a varios otros ámbitos de manera natural y de manera automática empiezan a irradiar en otros ámbitos. Entonces, esto es una cultura. Los procesos restaurativos son una cultura y son una cultura que tenemos que o hemos mostrado que los hemos ido adoptando poco a poco, que van siendo parte de nuestro lenguaje, que van siendo parte de nuestra mente, que van siendo parte de nuestras acciones, que van siendo parte de nuestra actuación y que esto llegó para quedarse. Cuando hablamos de procesos restaurativos no podemos hablar de una moda o de algo que es que llega y que a lo mejor ahora como cuando hicimos otras prácticas en la escuela y otros entrenamientos que hicieron a los maestros, otras modalidades, no es esa modalidad, estamos hablando de restaurar y cuando hablamos de restaurar
No es como en otro tipo de componentes donde se manifiesta la justicia. Acá estamos hablando de restaurar relaciones. Y cuando hablamos de restaurar relaciones, ¿qué es lo que importa al restaurar? Estamos hablando de reconstituir el tejido social, de reconstituir nuestra sociedad, de crear mejores personas, mejores ciudadanos, de permitir que las personas se permitan a sí mismos poder intervenir con otros y intervenir consigo mismo, de sentirse partícipe del medio en el que están viviendo y poder transformar y modificar el medio en el que están viviendo, de acuerdo a un trabajo conjunto, como hablaba el maestro, sobre lo que llama las juntas, o como decía, las asambleas restaurativas. Las asambleas restaurativas, que en algunos países incluso hay asambleas restaurativas que son de comunidad, de colectivo, de colonia. Entonces, pues es un tema que es inacabable. Cada día encontramos nuevas propuestas, nuevas formas, nuevos mecanismos, formas que nos obligan a estar estudiando permanentemente cómo se puede dar esta nueva forma de relacionarnos socialmente y de practicar entre nosotros formas que consideramos más equitativas de justicia y que pueden servir para ser mejores personas y para propiciar también que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, los padres de familia también puedan. Bueno, gracias. Expresamos nuestra gratitud por su participación en las reflexiones que hemos dejado a consideración de todos los presentes en esta mesa que con el título Los derechos humanos y la restauración de las relaciones en el contexto escolar han alimentado con su experiencia, con sus comentarios, el maestro Edgar Martínez Noboa, la doctora Patricia Olivia González Lozano, el maestro Ricardo Vilchis Orozco y la maestra María de Lourdes Morales Reynoso. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y bueno, que continúe el éxito de este Foro Nacional sobre medios alternos de solución de controversias y justicia restaurativa. Muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias. En este momento invito a subir al escenario al juez Carlos Alberto Gómez Estrada para que haga entrega de los siguientes obsequios. Al licenciado Edgar Martínez Noboa. A la doctora María de Lourdes Morales Reynoso. Maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez. Al licenciado Ricardo Vilchis Orozco. Y a la doctora Patricia Olivia González Lozano. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador de la mesa de trabajo, los derechos humanos y la restauración de las relaciones en el contexto escolar. De esta manera, damos por terminada la segunda mesa de trabajo. Les recuerdo que en unos minutos más daremos inicio a la tercera mesa. Por favor, manténganse sus lugares. Muchas gracias.